Hola, buenas tardes, compañeros y maestra. Sean bienvenidos a un episodio más de Las Viajeras de la Historia, en el cual hablaremos sobre lo más importante de la Segunda Guerra Mundial. Mi equipo está conformado por Daniela Ortega Gutiérrez, Fátima Vicencio Lascano, Saraid Pérez Ramírez, Alejandra Ortega Ortega. Comenzamos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que estalló en Europa en el año de 1939 entre la coalición denominada Eje y las potencias aliadas. Esta contienda, que concluyó en 1945, originó la derrota de Alemania, Italia y Japón, a la vez que trajo también desastrosas consecuencias, no solamente para los países beligerantes, sino toda la humanidad. Principales causas de la Segunda Guerra Mundial: el afán revanchista de los alemanes y el resurgimiento de Alemania como gran potencia económica y militar. La política de expansión territorial inicia por el Tercer Reich, Tercer Imperio Alemán, durante Alemania nazi de Adolfo Hitler, jefe del partido nazi, que se adueñó del poder en 1933. Por obra del nazismo alemán, reclamó el espacio vital en Alemania, Lebensraum para su pueblo y la devolución de colonias. Para ello comenzó por hacer el mejor ejército del mundo y luego inició su política de expansión anexando Austria y Checoslovaquia, parte de Polonia y Danzig. En adelante, Adolfo Hitler concibió el plan de someter a Europa y dominar el mundo a base de una gran Alemania. Las rivalidades imperialistas de carácter económico, debido al renacimiento de la industria y el comercio alemán, que alcanzaron una gran prosperidad y lograron imponer por su calidad y bajo precio, desplazando a su vez de los mercados mundiales a las manufacturas inglesas y norteamericanas. La rivalidad ideológica surgió entre el bando del nazifascismo y el formado por las democracias y el consumismo, pero la causa más importante para el inicio de la Segunda Guerra Mundial se encuentra al término de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Gran Guerra, Alemania fue derrotada y se la culpó únicamente a ella del estallido y las consecuencias de la guerra, y no al afán imperialista de la mayoría de las potencias europeas. Así quedó impreso en el Tratado de Versalles en 1919, que tenía como objetivo paradójicamente ser un tratado de paz que evitaran futuros conflictos armados entre naciones. Sin embargo, ese tratado fue una humillación para el pueblo alemán. Se les impuso durísimo y decisiones de guerra y además gran amputaciones de territorios poblados de Alemania, que en la Segunda Guerra Mundial serían restituidos por Adolfo Hitler. El Tratado de Versalles fue, en vez de ser un tratado de paz, fue un tratado de guerra. Países beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. Los principales fueron potencias del eje: Alemania con Adolfo Hitler, Italia con Benito Mussolini, Japón al mando del emperador Hirohito. Aliados: Gran Bretaña, Winston Churchill, Francia con el presidente Lebrun, URSS gobernada por Joseph Stalin, luego se sumaría a Estados Unidos. Principales acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Invasión a Polonia en 1939. Los alemanes iniciaron la guerra con la invasión de Polonia en 1 de septiembre de 1939. Ocupación de Dinamarca y Noruega. Atacar Inglaterra. Los alemanes ocuparon Dinamarca y Noruega. Invasión a Francia. 1940, por medio de una guerra relámpago, los alemanes, después de cruzar Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la línea Maginot, invadieron Francia. Batalla aérea de Inglaterra. De agosto a octubre de 1940, la poderosa aviación alemana, Fuerza Aérea del Tercer Reich, lanzó toda su fuerza de asalto a Inglaterra, siendo bombardeadas con extraordinaria crueldad y violencia la capital. Londres, así como también otras ciudades, una de estas, Coventry, quedó totalmente destruida. Japón ataca a los Estados Unidos. En la madrugada del día 7 de diciembre de 1941, en forma sorpresiva y alevosa, los japoneses atacaron la posesión norteamericana de Pearl Harbor, puerto en las islas de Hawái.
en el extremo oriente Océano Pacífico hundieron una poderosa flota de guerra yanqui y destruyeron centenares de aviones. Invasión a la URSS. El 22 de junio de 1941 los alemanes iniciaron la invasión al territorio de la URSS en forma sorpresiva y sin previa declaratoria de guerra. Campaña de África. En 1941, tropas alemanas e italianas comandadas por el general mariscal de campo alemán Erwin Rommel ocuparon el noreste africano y avanzaron hasta las puertas del Cairo. Invasión a Europa. En 1943, poderosos ejércitos aliados, principalmente anglo-norteamericanos, desembarcaron en África del Norte, apoderándose luego de Sicilia, de la península itálica y finalmente prosiguieron su avance rumbo al centro de Europa. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 1. La rendición de Alemania, Italia y Japón. 2. La pérdida de millones de vidas, la destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento de muchas naciones, la escasez de trabajo y la crisis económica mundial. 3. La Segunda Guerra Mundial dio paso al encubrimiento de los Estados Unidos y la URSS, erigidos en las dos potencias más grandes del mundo, y la rivalidad surgida entre las mismas, rivalidad que se ha puesto de manifiesto mediante una marcada competencia militar, política y científica que amenazó la paz mundial. Guerra Fría. 4. El considerable desarrollo de la ciencia que culminó el aprovechamiento de la energía atómica. 5. La creación de un organismo internacional, las Naciones Unidas, ONU, sucesora de la familia Sociedad de las Naciones, que no logró contener el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo de varias maneras. Hace 70 años, el Día de la Victoria en Europa marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 también marcó el nacimiento de un nuevo sistema internacional de normas ideales, concibiendo para garantizar la paz, seguridad y prosperidad para todas las naciones. Ese orden continúa sirviendo los intereses mundiales por medio de un sistema de instituciones compartidas y asociaciones diseñadas para evitar que las atrocidades y la devastación de la guerra ocurran de nuevo. Cuando la guerra se acercaba a su fin, las potencias aliadas acordaron establecer un organismo internacional que fuese más fuerte que la fallida Liga de las Naciones, la cual no pudo evitar el conflicto. La Carta Fundacional de las Naciones Unidas fue el esfuerzo combinado de 50 países, cuyos representantes se reunieron en abril de 1945 en la Conferencia de San Francisco, con el fin del colonialismo europeo a la vista, especialmente en África y Asia. Los países más pequeños tenían garantizada una voz, y la Organización de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de fomentar la cooperación económica y social y la independencia de los pueblos que antes eran colonias. Al mismo tiempo se crearon organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que actualmente es la Organización Mundial del Comercio, con el propósito de ayudar a abrir los mercados y evitar una depresión mundial como la que contribuyó a crear la situación que desembocó en la guerra. Los aliados establecieron el Tribunal Militar Internacional para procesar los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, lo cual culminó en los juicios de Nuremberg en 1945-1946. Fue el precursor del actual Tribunal Penal Internacional. Institucionalmente, la guerra favoreció la creación de organismos internacionales de gran presencia política en la región en la actualidad, como fue el caso de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en 1948. La opinión o reflexión del tema es la siguiente. En cuanto a este tema, que trata de uno de los principales acontecimientos del siglo XX, se puede decir que es demasiado extenso y que hay demasiado de lo que se puede hablar, por lo que las opiniones pueden ser múltiples. Para iniciar hablando de manera general, a mi parecer la Segunda Guerra Mundial es un hecho muy relevante de la edad contemporánea. Fue tal su grado de importancia que marcó el mundo y su historia, en algunos aspectos de manera positiva, pero en muchos otros aspectos de manera negativa. Creemos que no todo fue malo.
Gracias a la Segunda Guerra Mundial tuvimos avances tecnológicos cuantiosos. Un maestro nos decía que se avanzó más tecnológicamente en el siglo XX con la Primera y Segunda Guerra Mundial que en el resto de la historia de la humanidad. Se inventó mucho armamento, algo que realmente en vez de ayudar considero que perjudica. Se crearon cosas como radares, el inicio del Internet, el Volkswagen, lo que paradójicamente a veces en vez de ayudar trae problemas, como por ejemplo la ambición de muchos países, como Estados Unidos, de querer obtener demasiado poder, lo cual a veces provoca conflictos entre países. Además está el problema ambiental, lo cual que a mi parecer sin tanta tecnología no sería posible. Otra cosa que yo creo fue importante pero a la vez mala fue el control mundial que asumió a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que cree que es el dueño del mundo.